Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Nuestra invitada de hoy es Brigitte Baptiste. Bienvenida, Brigitte. Vanessa, muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia. ¿Qué es ese pelo? ¿Por qué se pintó el pelo morado? Pues no está tan pintado, es más bien como... ¿Una peluca? Postizo. Pero eso no se ve en radio, así que... No, pero en Face Live sí. Ese look suyo, ¿usted por qué cambia de look tan seguido? La diversidad. Hay que promover la diversidad siempre. Tenemos que sentirnos cómodos y cómodas siendo variaditos. ¿Y eso es una peluca y se la pone y se la quita qué todos los días? Pues cuando quiero, por eventos. O sea, hoy se la puso para venir, para llenarnos aquí de luz morada la cabina. Sí, y porque estaba en el Fashion Week de Bogotá esta mañana dando una charla sobre sostenibilidad y moda. Entonces dije, no, aquí regia. Bueno, pues a mí me da mucho gusto tenerla aquí. Bienvenida. Muchas gracias. Brigitte Baptiste es la directora del Instituto Alexander von Humboldt. Es una mujer de 4 mujeres, de 2 hijas, de su esposa Adriana y de ella misma, además. Una historia, bueno, la verdad, de persecución de sueños, de lucha de vicisitudes, de poner encima la diversidad colombiana y de tener un mensaje muy contundente, que es la sostenibilidad, ¿no? El Instituto Alexander von Humboldt está cumpliendo 25 años de trabajo y llega con un mensaje que nos tiene que calar, Brigitte, no sé cómo, que es el de sostenibilidad. Tenemos que cuidar el medio ambiente. Yo quisiera que arrancáramos esta entrevista contándole usted a la gente qué es el instituto, qué es lo que hacen y por qué este cuento de la diversidad, de la sostenibilidad, del medio ambiente es importante. Con mucho gusto. Miren, el Instituto Humboldt es un consorcio de entidades públicas y privadas. Es un invento muy chévere que se hizo en el año de 1993. Se hizo por ley, toda la ley que creó el Sistema Nacional Ambiental en tiempos de la Conferencia de Río de Janeiro. Si recuerdan, en ese entonces fue un hito universal porque todo el mundo estaba comenzando a preocuparse mucho por los temas ambientales. Un poquito tarde, ¿no? Claro, después de la Convención de Estocolmo del año 72 y venimos preocupándonos recurrentemente, cada vez más preocupados, pero bueno, digamos que eso nos puede ayudar. Pues el tiempo corre y no estamos respondiendo a la velocidad que debemos. En todo caso, en el instituto hacemos investigación. Es nuestra tarea producir conocimiento sobre la biodiversidad colombiana para entregárselo a todos los colombianos. Es un instituto que trabaja 100% en el territorio continental de Colombia. No somos marinos, para eso está el INVEMAR, somos hermanitos. Y todo lo que hacemos se lo entregamos, pues obviamente al gobierno de turno, al ministerio, al Sistema Nacional Ambiental, pero también a nuestras redes, al público general, a los colegios, a quien lo quiera usar. Nos la pasamos oyendo, ¿no? Que Colombia es súper diversa, que los pájaros, los páramos, las selvas, que el Amazonas. Realmente, ¿qué tan biodiversa, tan ricamente importante es la biodiversidad colombiana en comparación con otros países del mundo? Supongo que con Brasil, pues no somos tanto, pero claro, Brasil es el gigante, Meca, ¿no? Es el gigante y por tamaño bate a todo el mundo. Pero Colombia es el país más rico en plantas y animales del mundo, indudablemente. ¿Sí? ¿En plantas y animales? Sí, pues esa es la biodiversidad. Okay. Es decir, tenemos en este momento registradas 65,000 especies en nuestro país, en nuestro territorio. Somos el primer país más rico en aves, el segundo país más rico en ranas, el segundo país más rico en lagartos, el primer, sin doble sentido. No. Sí. El país más rico del mundo en orquídeas. Sin meter pullas, por favor, hasta ahora. Sí. 27,000 especies de plantas, que son absolutamente, pues es una cifra arrolladora. Piensen que tenemos las mismas aves que toda la Unión Europea. Es decir, toda Europa sumada es el número de aves de Colombia. Tiene, sí. O sea, ¿es en serio? Es muy en serio y de hecho es la condición diferencial que tiene nuestro país. Cuando todo el mundo pregunta a uno, bueno, ¿y Colombia por qué debería ser famosa? No solamente porque es famosa, pues nuestros futbolistas, nuestros cantantes y otras cosas, pero yo creo que la gente debería tener la referencia de un país absolutamente exuberante en términos de vida silvestre. ¿Por qué no lo sabemos tanto los colombianos? Porque somos maleducados.
porque no nos lo contaron en el colegio, porque en la medida en que vivimos en guerra 50 años, dejamos de preocuparnos de las cosas lindas, dejamos de recorrer nuestro país y nos encerramos en ciudades. Hoy en día el 80% de los colombianos vivimos en ciudades, y eso hace que perdamos de vista en gran medida esa riqueza biológica tan gigantesca que tenemos. ¿Dónde está esa biodiversidad? Bueno, realmente por todas partes, pero los sitios más calientes están en el Darién, todo el Pacífico, el norte del Chocó y la frontera con Panamá. Definitivamente es un punto. ¿Qué tal esa selva? Eso es como... Que además se quemó esta semana, ¿no? Si vieron ardiendo. Un incendio terrible en Parque Catíos, pero bueno, esperemos que se recupere. El piedemonte amazónico, desde Nariño hasta Villavicencio, eso es de una riqueza incomparable. Eso es todo el Putumayo. Eso es todo el piedemonte del Putumayo. Por lo menos en Putumayo muy bien conservado. En Caquetá mucho menos. En el Guaviare estamos cada día más preocupados. Pero son regiones muy, muy exuberantes. Pero también tenemos regiones interiores en los valles interandinos, como la Serranía de San Lucas. ¿Dónde queda la Serranía de San Lucas? Al sur de Bolívar. Okay. Queda realmente es una serranía que separa el Cauca del Magdalena. Está Antioquia, el Bolívar y Santander del otro lado. Es una serranía que es una gran selva completamente dominada por grupos ilegales en este momento, llena de oro, llena de todas las riquezas y todos los problemas juntos, como siempre. Y tenemos, además, digamos, de selvas y de esa clase de ecosistemas de tanta riqueza, por supuesto, las sabanas de los llanos orientales, que son ricas en otro sentido, digamos, en pastos nativos, la depresión momposina, un sistema de humedales lleno de peces. Colombia es el segundo país del mundo más rico en peces de agua dulce. Imagínate ese dato. Eso es impresionante. Con todo y que la trato está como está. Con todo y que los hayamos contaminado, llenado de represas, llenado de mercurio, en fin, Colombia mantiene esa riqueza. Cangrejos de agua dulce, que es una cosa que nadie pensaría. Después de la China, somos el segundo país más rico en cangrejos de agua dulce. En todas partes. Aquí en Bogotá, ¿ustedes no van a la plaza de mercado a tomar jugo de cangrejo? No. ¿Y en cuál plaza de mercado? ¿Cuál? Ese sí no lo he tomado. Las plazas de mercado antiguas ofrecían un tónico y en la mañana, por ejemplo, en Girardot todavía hay, en Flandes, en algunos sitios. ¿Jugo de cangrejo? No, ese los sí cangrejos vivos. Soy paseadora de plazas de mercado y eso no lo he visto. Bueno, eso lo usaban para fortalecer el cuerpo. A los animalistas, por supuesto, nos aterra. Nos parece una práctica realmente maluca, pero pues los cangrejos son alimento y en todas partes del país se hace sopita de cangrejo. ¿En el río Magdalena hay cangrejo? En el río Magdalena hay muchas especies de cangrejos, sí. ¿Y camarones? Camarones hacen parte del grupo, digamos, los clasificamos como dentro de ese grupo de artrópodos, y también decenas, si no centenares de... Pues en el Pacífico hay muchos, en los ríos del Valle del Cauca y del Cauca. Y se hace un arroz buenísimo con todos esos cangrejos de agua dulce. Pero no sabía que en el Magdalena había también... Magdalena, Cauca, en toda la Amazonia, donde haya agua, hay cangrejos. Ahora, ¿por qué esa biodiversidad de Colombia? ¿A qué se debe? A la evolución realmente, como a la suerte o a la posición que ocupamos en el Ecuador. Tenemos el océano Atlántico, el Caribe, el Pacífico, somos amazónicos, tenemos la cordillera andina, tenemos la conexión con Norteamérica a través de Panamá. Entonces es un punto de paso de fauna silvestre, y los Andes hacen que llueva muchísimo, porque retienen toda el agua que viene del Atlántico y del Pacífico, se chocan con la montaña. Colombia es un país de agua, indudablemente. Entonces, agua, calor y montaña crean una diversidad de ambientes increíble. Ese es el motivo. ¿Y qué tanto estamos los colombianos cuidando esta biodiversidad y haciéndola más visible? Pues a mí me gustaría decir que cada vez más, pero somos, como decíamos al principio, nos preocupamos cada vez más y somos tal vez un poquito más conscientes. ¿Pero sí somos más conscientes? Es difícil medir eso, ¿no? A veces pareciera como declaración retórica y es bueno hablar de la biodiversidad, pero hacer por la biodiversidad no pareciera tanto. No, pero sí hay cosas muy chéveres. Por ejemplo, el sistema de áreas protegidas de Colombia es un sistema
interesante. Tenemos ya casi el 20% del país protegido, al menos en el papel, y con unos equipos de gente muy pilos que están tratando de proteger esas áreas, y varios decenas de áreas protegidas regionales. La gente no ve a veces los parques regionales, y tenemos, yo creo que 500,000 de hectáreas de parques regionales que sí están cada vez mejor manejados, porque sí hay un interés local. Tenemos muchas comunidades locales que manejan su biodiversidad porque sus modos de vida dependen de eso. Los pueblos indígenas, las comunidades negras, en general, tienden a mantener la biodiversidad. El 50% de los bosques... ¿Quién es el gran depredador de los ecosistemas colombianos? La agricultura. La agricultura y la ganadería. E históricamente, no solamente hoy en día, sino más bien acumulado. Cuando llegó España, lo primero que hizo fue traer vacas. Claro. Y las vacas se convirtieron en el símbolo del estatus y la fuente de trabajo. Y entonces las vacas se comieron todos los bosques del Caribe. Ya no quedan bosques en el Caribe. Desecaron una cantidad de ciénagas que se utilizaban para producir comida para millones de personas que ya vivían cuando ellos llegaron. Las vacas se subieron a la montaña, la erosionaron, las vacas se movieron por todas partes, y hoy en día las vacas están siendo la excusa para tumbar la selva amazónica en el Guaviare. Entonces ahí hay un problema de fondo, y la principal fuerza, digamos, detrás del deterioro ambiental en Colombia terrestre son las vacas y la agricultura mal hecha. Mala ganadería y mala agricultura, porque hay buena ganadería y buena agricultura, claro, por supuesto. Sí, cada vez más. Y en el agua, la minería ilegal es el factor reciente, que es el que está destruyendo nuestros ríos en el Pacífico, en el Cauca, San Jorge, bueno, en el Amazonas. Ahí el oro realmente es una maldición ahí. Y las ciudades, que sí no tenemos plantas de tratamiento, y pues estamos volcando nuestros residuos a los ríos. Entonces tenemos sopa de mercurio con lo que sabemos. Basura, tenaz. Vamos por partes. Tal vez comenzar por lo de la minería ilegal, que creo que es como lo que a mí me impresiona tremendamente, encontrarse uno de estos pueblos tan divinos al lado de unos ríos impresionantes, ¿no? El Atrato, el Magdalena, la altura de Monpós, y la gente no pesca porque los ríos están contaminados, y si pesca, pues le sale el pescado con mercurio. Eso es como la tragedia de la civilización. ¿Eso es reversible? El mercurio que ya está depositado es muy difícil de sacar. De hecho, no existe la tecnología en este momento. Estamos investigando, hay grupos enteros en el mundo tratando de inmovilizar el mercurio para que no se integre a la cadena trófica, es decir, que no llegue al pescado, que no llegue al cuerpo de la gente. Porque el mercurio causa mutaciones, es realmente un problema muy grave. Pero no lo hemos logrado. El mercurio sigue su curso y llega al mar. Llega al mar. El atún tiene más metal dentro de la lata que por fuera. Es realmente muy preocupante. Ahorita que fui al Chocó hace nada, me encontré con que había una subienda en el Atrato que no veían hace mucho tiempo. Entonces estaban muy contentos los pescados, porque decían, hace 10 años no teníamos Boca Chico como estamos teniendo ahorita, como acabamos de tener, porque el Atrato pues era un río básicamente muerto. No sé si estoy equivocada, tengo la sensación de que se ha recuperado un poco. Esos pescados contaminados irreversiblemente van al cuerpo humano y se queda en el cuerpo humano ese componente, o el cuerpo lo bota, o qué es lo que ocurre. No, el cuerpo lo acumula. Ese es el problema. El mercurio es un metal que se adhiere, digamos, a las células en el hígado, que se adhiere claro, y ahí genera todos los cambios. Es muy cancerígeno y genera además alteraciones de las células reproductivas. Entonces se pasa a los hijos, y por eso nacen niños sin brazos, niños con una cantidad de malformaciones gravísimas. La enfermedad de Minamata se llama, que la descubrieron en la bahía de Minamata hace ya como 50 años por procesos industriales. Cartagena también estaba llena de mercurio, pero el mercurio en Cartagena se fue al fondo y se quedó quietico, y no hemos vuelto a hablar del tema. ¿En dónde? En el fondo de la bahía, está ahí el mercurio acumulado, pero como le llegan sedimentos se va tapando. Entonces lo que hay que dejarlo es quieto. Esa es la mejor recomendación, no revolcar el río, no revolcar la bahía. Pero no los ríos, ¿cómo no van a revolcarse? Pero los ríos siempre se revuelcan solos. Claro. Entonces, y la mayoría de los peces colombianos de río son comedores de barro, como el Boca Chico. Entonces van ingiriendo
ahí el metal y lo van acumulando y uno se come pues 100 bocachicos al año si es pescador, y 100 bocachicos tienen suficiente mercurio como para matarte. O sea que todas estas poblaciones que están aledañas a ríos, en el Pacífico sobre todo, que las ve uno en el Chocó, en el Magdalena, están con unas afectaciones pues en sus cuerpos y por generaciones que no son curables. Desafortunadamente, y el efecto lo vamos a empezar a ver cada vez más con los niños que van naciendo en las próximas 2 décadas. Vamos a encontrar seguramente un incremento de daños genéticos muy, muy, muy lamentable. Qué preocupante, ¿no? Sí, es un problema de salud pública. El Instituto de Investigación del Pacífico con el INVEMAR han hecho muy buenas caracterizaciones, el SINCHI en el Amazonas también, el Instituto Nacional de Salud, es decir, todos sabemos del problema. Incluso Colombia firmó hace poquito la adhesión al Tratado de Minamata y el mercurio está prohibido para actividades mineras. Claro, pero como es ilegal. Pero como es ilegal, todo es ilegal. El problema en Colombia es de cumplimiento de las normas. Pero es ilegal, pero ve uno las retroexcavadoras a kilómetros. Claro, las retroexcavadoras no son ilegales, digamos, entonces... No, pero se sabe que son retroexcavadoras muchas veces en muchos lugares de pasan por el frente de las narices todo el mundo. De todo el mundo. Sí, sí. Así como la deforestación en este país. Estamos deforestando, lo ha hecho el ministro, la cifra, porque él fue el que montó el sistema de monitoreo hace unos años desde la IDEAM, 250.000, 260.000 hectáreas al año en las narices de todo el mundo. Pero no hay los mecanismos, no es fácil llegar al territorio. Y lo mismo con las maquinarias. La policía te dice, ¿no? Pues llegamos, alguien les ha avisado y la maquinaria está parqueada quietica por fuera del área donde tenemos jurisdicción. Y está todo lleno de triquiñuelas jurídicas que impiden que se pueda aplicar la ley. Y yo creo que Colombia está naufragando en eso, en la triquiñuela jurídica. Brigitte, ¿cuánto lleva en el instituto? Yo llevo 8 años en la dirección, 1 y medio antes en la subdirección de investigaciones. Entonces a usted le tocó Gobierno Santos y este. Los dos, sí señora. ¿Han tenido voluntad suficiente para cuidar la diversidad colombiana, los gobiernos recientes? Hay un reconocimiento muy grande hacia el tema de biodiversidad, hay expresión de apoyo, hay compromiso en todos los frentes, internacional y todo, pero estamos un poquito atados a los temas presupuestales, a los temas estructurales, como dependemos del sector ambiental en general, y el sector ambiental en Colombia es muy débil, es uno de los ministerios, de los sectores que menos recursos recibe y que tiene problemas de articulación interna, hay que reconocerlo. Están las corporaciones, que es un buen invento, pero unas muy débiles, unas muy fuertes. Entonces el tema de la biodiversidad acaba siempre relegado como al final de las prioridades, y sobre todo porque la gente no entiende que la biodiversidad no es simplemente la necesidad de proteger el bocachico, las palmas, los peces, las orquídeas, porque sí, sino porque es que de ello depende nuestra vida. Toda la biodiversidad es nuestra comida, es la que genera, la que captura carbono, la que poliniza los cultivos. Entonces uno dice, pero los zancudos, los mosquitos, qué pereza los mosquitos. Claro. Y los mosquitos son los que nos dan de comer, tienen una tarea ecológica importantísima. Entonces cuando uno deforesta, desaparecen todos esos organismos y las cosechas no prosperan, empezamos a tener problemas de productividad. ¿Y cómo evitar, por ejemplo, que se sigan dando esos casos de deforestación y con esta cifra de 260.000 hectáreas? Pues es que ahí hay una tarea gigantesca para afrontar las causas de la deforestación, sobre todo la más importante, que es la apropiación ilegal de tierras, que es una tradición colombiana. Las tierras del Estado, las tierras públicas, se las roban delante de todos los colombianos y no reaccionamos rápidamente. Me cuentan, por ejemplo, este es el mecanismo en el Guaviare, en el Caquetá. Alguien contrata 20 campesinos muy humildes y los manda a vivir allá. Les da motosierras, los sube en un camión y les paga un jornal de 100.000, 200.000 pesos, y tumba 50 hectáreas en un día y los vuelve a sacar por la noche. Si los detienen, cada campesino responde, le quitan la motosierra, lo meten a la cárcel 6 meses, no pasa nada, pero eso ya quedó tumbado. A los 3 meses el tumbado se seca y mandan otra vez otros campesinos a quemar, y esos campesinos queman y se crea un incendio y pues nadie va a verificar, no pasa nada, quedó quemado. Entonces ya quedó la destrucción hecha.
y de golpe a los 6 meses del año aparece una casa y luego llegan 10 vacas. Y en 2 años y nadie se dio cuenta. Todo el mundo se dio cuenta y nadie se dio cuenta. Exactamente. Y perdón, Carlos. ¿Y a esos campesinos cuánto les pagan? Pues les deben pagar un salario mínimo, un jornal, un poquito más el día. Sí, les dicen, bueno, tenga su motosierra, usted mañana a las 5 de la mañana lo recogemos en tal sitio y usted va a tumbar 2 hectáreas, cada uno 2 hectáreas, 20 campesinos son 40 hectáreas. ¿Quién está ordenando eso? Narcotráfico, las disidencias, el señor Gentil Duarte está claramente, da las órdenes en el Guaviare, todo el mundo sabe, lo conoce y bueno, es Vox Populi. ¿Y cuando las FARC estaban, cuidaban más? Claro, sí, había una normatividad muy especial porque a las FARC les interesaba que siguiera habiendo selva. Para esconderse, exacto. Y el narcotráfico era una actividad que ellos protegían, pero no realizaban directamente hasta donde hay, digamos, evidencia. Y cobraban impuestos. Pero el interés de ellos era mover un proyecto de colonización y de reforma agraria bajo su modelo ideológico. Y en cierta manera, digamos, durante los 30, 40 años que hubo toda esta colonización desde el Tolima, desde Cundinamarca, hacia el piedemonte caqueteño, hacia el piedemonte del Guaviare, pues esa era la idea, que hubiera un poblamiento campesino, un movimiento campesinista que tuviera tierra, en vista de que en el resto del país no había reforma agraria, no había manera de acceder a la tierra, a los medios de producción, pues esta era la forma. Paradójico, ¿no? Muy paradójico. cuidaban el medio ambiente. Pero los de una manera no bastante dura, ¿no? El que infringía las normas sufría la justicia revolucionaria. Claro. Pero los colombianos no teníamos la posibilidad tampoco de conocer estos lugares del Guaviare que hoy en día estamos viendo, ¿no? También. Claro, eran espacios, digamos, de conflicto y donde era difícil moverse. Dependía un poco de la época, pero el Inderena en su momento, que era la autoridad ambiental a final de los años 70 y principios de los 80, tuvo diálogos, digamos, indirectos con los revolucionarios y se comenzaron a implementar medidas de protección del bosque y de las lagunas, por ejemplo, en el Caguán. Y eso está contado en documentales. Patricia Castaño, en La Ley del Monte, habló de eso, y Alfredo Molano lo ha contado también. Es decir, no es un misterio ni un secreto. Ese conocimiento que incluso muchos combatientes tienen es algo que estamos buscando ahora recuperar como parte de la reparación. La gente que estuvo y que vivió todo ese proceso nos puede ayudar a entender mucho mejor la ecología del monte, nos puede ayudar a entender lo que significa vivir en la selva, para ver si los colombianos también entendemos qué clase de país tenemos. Con la firma del proceso de paz y la reinserción de los guerrilleros de las FARC, ¿se conoció más el país? ¿Se han venido conociendo nuevas especies? ¿Se han venido conociendo nuevos lugares? Sí, indudablemente digamos, la suspensión del conflicto armado o la transformación del conflicto armado en otros procesos fue muy positiva, porque nos permitió ir a todas las zonas que siempre habíamos querido ir, a las que sabíamos que estaban, que eran desconocidas. Chiribiquete era una de ellas, pero sin embargo Chiribiquete no era tan complicado. Chiribiquete es muy lejos, es logísticamente difícil de ir, pero habíamos ido a Chiribiquete porque uno va en helicóptero, uno va y Chiribiquete es muy grande, 5 millones de hectáreas, uno podía ir fácil a Chiribiquete, y al Amazonas en general no era difícil ir. Yo trabajé un buen tiempo en la cuenca linírida y no era una zona extremadamente conflictiva hasta el año 2000. Guaviare sí, ¿no? Guaviare sí, pero por ejemplo el CINCHI, que es el instituto que trabaja ahí, lleva también 25, 30 años trabajando con distintos tipos, digamos, de arreglos con las comunidades, porque a la gente le interesa tener una institución de investigación. Era más difícil entrar, por ejemplo, al Darién. Ir al Darién, ir a San Lucas. San Lucas sigue siendo complejo. ¿San Lucas es dónde? San Lucas, la serranía que me estabas contando, que entre Antioquia, Cauca y norte de Santander. Sí. El Catatumbo sigue siendo un ecosistema que está lamentablemente muy deforestado y muy deteriorado. Y es precioso. Es precioso y debe tener muchísimas cosas que todavía no sabemos. Y muchas regiones andinas, muchos valles, el Cañón de las Hermosas, el origen de las FARC. Sí. Pudimos ir a muchas partes del piedemonte caqueteño. En fin,
sí realmente se abrió la posibilidad de volver a encontrar ese país. Por ejemplo, en Santander, yo quisiera contar ese detalle que uno dice Santander, aquí cerquitica, en la provincia de Vélez, Socorro, Vélez, El Peñón, todos esos sitios, La Paz, Bolívar, que son los paisajes campesinos espectaculares, maravillosos. Allá no se podía entrar, eso era territorio del ELN. Y en la medida en que todo se reconfiguró, pudimos entrar a esta zona arriba del Landazuri. ¿Dónde queda Landazuri? Eso es del Magdalena Medio subiendo hacia la provincia de Vélez, ¿cierto? Todo el Carare, el Opón, que son las selvas del Magdalena, que ya se las cargaron, ¿no? Eso ya son parte del recuerdo. Eso lo volvieron tierra de ganado. Eso es tierra de ganado, sí, tierra agropecuaria. En esas zonas pudimos ir y encontrar de nuevo, digamos, la cultura campesina de tierra media y fría, y unos paisajes espectaculares, cascadas, cuevas y muchas especies nuevas. Es uno de los sitios donde más biodiversidad nueva hemos reportado. Si usted tuviera que hacer una lista de 3 lugares que uno no se puede perder en Colombia, ¿cuáles serían? El río Inírida, indudablemente, desde sus cabeceras en Chiribiquete, en la serranía de Nucac, hasta Puerto Inírida. Uno puede... todavía no se puede navegar todo el río no es muy navegable y eso es parte de lo que es chévere, porque está lleno de raudales, de cascadas, pero pueden pasar por Puerto Inírida, que está la estrella fluvial del Orinoco, tiene el río Guaviare, tiene el río Atabapo, es decir, eso es agua de todos los colores, paraíso del cascadas, agua. Sí. Caminos, montañas, porque además uno se puede subir a las montañas a ver el paisaje, que en la Amazonía no siempre es fácil desde dentro de la selva. Estar casado con ustedes ser... Pues, camine, suba, baje, venga, no, que es que tengo aquí una caminatica a las 4 de la mañana, ¿no? Y eso que mi estado físico caminaticas de media hora, una hora, 5, 6. Un fin de semana, camine, lo invito un fin de semana, no. Ya, pero afortunadamente tanto a Adriana como a mis hijas les gusta el monte. Pues claro, hemos ido, este diciembre estuvimos allá en Puerto Inírida, precisamente. De 5 veces que nos bañamos en el río Inírida, 5 veces, primero, no había nadie y estaba lleno de delfines. Wow. ¿Quién se puede dar el lujo todavía de echarse a un río a lleno nadar? De un río limpio, un río tranquilo, lleno de delfines, con playas blancas. ¿Cómo llega uno allá? Vuela por avión, 1 hora larguita. ¿A dónde? A Puerto Inírida. Y en Puerto Inírida está lleno de pequeños hoteles, albergues, hay... casi todos son resguardos indígenas. La mayoría de los pueblos indígenas están ya comenzando a recibir turismo, te llevan a pescar, te llevan a comer lo que quieras. Es realmente digamos, uno de los espacios de turismo, de ecoturismo más interesantes. ¿Y está en tema de seguridad? Está muy todavía bien. Está bien. Sí. Todavía con la esperanza de que así se mantenga, ¿no? Pero hubo épocas muy duras. Estuvo claro. cerrado mucho tiempo por conflictos. Las FARC controlaron el Bajo Guaviare y el Inírida mucho tiempo. Había narcotráfico, había minería ilegal de coltán y de oro. Algunas cosas persisten, pero realmente Inírida en este momento es un sitio que hay que visitar. Segundo. El segundo sitio. Yo diría que algún páramo colombiano. Es impensable que en Colombia uno no tenga la experiencia de vivir páramo. Puede ser desde Santurbán o la Sierra Nevada de Santa Marta, hacia el sur. Todos los páramos de Boyacá son espectaculares. A Sumapaz, aquí el páramo de Guerrero, Chingaza detrás nuestro, aquí cerca de Bogotá. Además está es lleno de osos, lleno de venados. Sí. Es facilísimo ir. Facilísimo. Es 1 hora. Es a Huasca por ahí 1 hora y unas caminatas impresionantes. Sí, todos los bogotanos deberíamos conocer Chingaza, además porque el agua nuestra viene de ahí. Entonces, y hay otro que es el que en el camino a Chochi, ¿ese cómo se llama? El páramo, ese es parte de Chingaza, pero es aquí arriba bueno, es parte de Chingaza. Sí, pero es parte del sistema de Chingaza porque conecta Sumapaz, Chingaza. Y al norte ya sube a Guerrero. Que Rabanal, además esa era la tierra de Romaña, eso no se podía ni acercar. Claro, y son áreas muy, muy grandes que tienen comunidades campesinas asentadas también hace décadas que manejan el páramo, lo conocen y que obviamente están dispuestas a recibir visitantes siempre y cuando vayan en ánimo respetuoso. Claro. y no vayan a dejar la basura y no y se hagan hace cabalgatas por todas partes. Que camina y vuelve y sí. Y es corto. Explíqueme, antes de que vayamos al tercer lugar, ¿qué es lo que pasa con los páramos en Colombia? Los páramos
son el 3% del país y están muy regaditos por todas partes, y en general todos los grandes ríos se originan en áreas de páramo. Entonces operan como filtros del agua que consumimos en las ciudades, nos ahorran mucha plata porque el agua hay que tratarla, y si no hay que tratarla, pues uno se ahorra la plata, esa platica. Y por tanto el Estado decidió que habría que protegerlos. Desde hace mucho tiempo se ha venido insistiendo en protegerlos, bien sea con áreas de parques nacionales, con áreas de reserva. Pero al principio del gobierno Santos, el Congreso y el Plan de Desarrollo planteó la necesidad de delimitarlos para protegerlos. Pues y le dio esa tarea al Instituto Humboldt. Y no sé qué. Exactamente. De ahí surge todo esta situación actual de negociación con los parameros. Porque entramos en una fase en la cual, como la norma dice que no puede haber agricultura ni puede haber minería en los páramos, pues todas las personas que vivían de eso se vieron perjudicadas y están reclamando una solución a su condición. Entonces, esa es como la fase siguiente en la que estamos nosotros trabajando. Tercer sitio, yo diría que un destino marino, un destino que es Nuquí, Chocó, sí, el norte del Chocó sobre todo, pero en el Pacífico. En el Pacífico, aunque Acandí también es absolutamente maravilloso. Impresionante, y ahí está la playa La Miel, que ya es panameña, y Capurganá, sí, que es divino. todos estos sitios son... Pero esa zona está complicada en seguridad, y hay un tema de migración rarísimo, unos chinos. Es un paso de tráfico de gente lamentable. De tráfico humano muy lamentable. Sí, y bueno, y estamos viendo cómo Vallasolano y todas estas comunidades del Valle, que fueron pioneras en ecoturismo comunitario, comunidades negras muy bien organizadas, ofreciendo todos estos planes de caminatas por la selva, buceo, avistamiento de ballenas, comida regional que es tan buena. Están asediados en este momento por las minas, por el narcotráfico, y es muy triste. Quiero adentrarme un poco más en el tema de la deforestación. Guaviare y Amazonas, las imágenes que uno ve de Guaviare son muy impresionantes. Y en Noticias Caracol hemos hecho varios reportajes, y la verdad es que a ese ritmo es sostenible. No, pues lo que estamos creando es un desierto. Yo en estos días que estoy haciendo conferencias por todas partes, muestro una imagen del desierto de Arizona, porque cuando uno mira el relieve del Guaviare con todas esas montañas maravillosas, esos tepuyes, todos esos ríos, esas cascadas, si no paramos la deforestación, eso se convierte en un desierto. Ese desierto era el desierto de Arizona, que es donde queda el Gran Cañón del Colorado. Exactamente, sí. ¿Eso era selva? Bueno, no conozco la historia climática, pero indudablemente que sí, porque esas formaciones son erosión de otras épocas, y tú sabes, o no sé, pero que la Guajira, por ejemplo, era una selva ecuatorial gigantesca, y por eso hay tanto carbón. El carbón es la herencia acumulada de materia orgánica. ¿La Guajira era una selva? La Guajira era una selva hace 40 millones de años, no sé si hasta hace menos, por cambio climático normal, glaciaciones, giros de la Tierra, las corrientes que han ido cambiando. Pues en 40 millones de años pueden pasar muchas cosas. Tenemos un libro muy lindo, y aprovecho a hacer la cuña, que se llama Hace Tiempo, y es un libro gráfico con toda la historia paleontológica de Colombia. Uno le pregunta a los niños, ¿y no había dinosaurios en Colombia? Dice, no solo había dinosaurios, sino había una diversidad absolutamente maravillosa. Entonces la dibujamos y la volvimos un libro que se puede descargar gratis en la página web del instituto, gigantesco, con patrocinio de una empresa y con el Smithsonian de Panamá. El Smithsonian Instituto de Washington. Que tiene una sede tropical en Panamá, que se creó cuando se inundó el canal y quedaron unas islas en la selva. Y ahí se volvió el centro experimental de ecología más grande del mundo. Y hágale la cuña al tarot de la biodiversidad, que por cierto me lo trajo. Y me encanta la nota, porque dice que no responden por si a uno el futuro no le acierta. Sí, el instituto no patrocina lecturas del tarot, pero sí piensa en el futuro de la biodiversidad. Y ese es el objetivo. El tarot de la biodiversidad es una donación muy generosa del maestro Pedro Ruiz, que diseñó todas las cartas con elementos nativos de la biodiversidad colombiana. Entonces pues tenemos el oso andino, que es el mago, tenemos el colgado, que es la chucha. Y eso de haber hecho un tarot, eso seguro fue idea suya.
Eso ¿no? fue idea entre María Elvira Molano, que es tarotista, ¿Y usted? y yo nos la inventamos y nos la gozamos haciéndola porque realmente pasamos muy bueno construyendo el tarot. Y el tarot, para las personas que lo compran o lo quieren regalar, patrocina un programa de apoyo a proyectos culturales basados en biodiversidad. Ya tuvimos 2 experiencias, una de un artista plástico que hacía animales extintos en greda, en arcilla, y los exhibió en una galería, y bueno, les vamos a dar más visibilidad pronto. Y un proyecto que en el Cauca están pintando murales de biodiversidad en las escuelas indígenas para recuperar perspectivas locales de fauna y flora. Divino es. Brigitte, ya que tenemos aquí el tarot de la biodiversidad, debería leernos que le aquí, leernos el tarot de la biodiversidad. No, soy la lectora. La lectora del tarot es María Elvira, realmente. Divino. Pero pues si ustedes se imaginan qué puede pasar cuando a uno voltea cartas y le sale un jaguar, uno dice, no, pues estoy hecha, soy la persona más importante del mundo, Soy aquí una el tigresa. emperador. Pero si me sale la chucha, digo, pues yo realmente soy la persona más adaptativa del mundo. Y bueno, también hicimos un poquito de ese juego De las palabras y los animales. los animales, sus características de comportamiento, su hábitat. Y yo siempre he sostenido que la chucha es el animal colombiano por excelencia, porque Pero perdóname, no se va a meter con la chucha, que sabe que me fascina, me parece tiernísimo. En mi casa en Cali había una chucha, mi papá era tan personaje que le ponía comida a la chucha en la noche y la chucha llegaba, se le comía unas fruticas y luego se iba, hasta que mi mamá le dijo, perdóname, o sea, no podemos tener una chucha cuasi mascota, ¿no? No, más. eso es y una- envenenó ¿por al qué no? pobre animalito, No. un marsupial divino que andaba, ya cuando la chucha comenzó a andar con unos chuchitos No, adentro. quedó súbita. No, tienes que reivindicar a tu mamá. Bueno. Debo decir. Hacemos una pausa en esta conversación con Brigitte Baptiste. Carolina, saque una carta, por favor, que lo va a leer el tarot de la diversidad. Ya volvemos. El mundo es pequeño, pero pasan muchas cosas y cada día hay más. Más temas que nos interesan, más temas que nos afectan. Enterarse de todo es cada día más difícil. Se necesita una nueva alternativa, una muy grande. Blue Radio, la nueva alternativa. 89.9 FM en Bogotá y bluradio.com. Continuamos en Mesa Blue, el tarot de la biodiversidad de mis manos. Carolina, saque una. A ver. Vamos a sacar. Uy, me salió la emperatriz. ¡Uepa! Pero eso sí está bueno. Emperatriz al derecho. Y miren la imagen de la emperatriz. Emperatriz Es al una derecho. mazorca de maíz, porque pues realmente el maíz era el producto y sigue siendo uno de los productos más importantes. Lo cambiaban por nada más y nada menos que oro. Claro, lo que nutre el mundo. Entonces tú tienes una tarea de nutrir al mundo en algún sentido simbólico o práctico que hoy en día desarrolles. Si estamos aquí en un informativo, en una emisora, pues indudablemente nutrir a tu público con buenas noticias o buenas ideas. Lo que hace todo el día. Y ahora le toca sacar una carta a Vanessa también. No, pues yo también voy a sacar de aquí a ver qué me sale esta. No, está dificilísima. Yo tengo el tarot de la diversidad, me parece lo más divino que hay. El ermitaño. Mira, el ¿qué ermitaño es eso? nada más y nada menos que el yagé. Es una planta para soñar, es una planta para recuperar la capacidad de hablar con la biodiversidad, que es lo que estamos haciendo hoy. Bueno, bien, estamos bien, Brigitte. Bueno, esta parte sí me toca meterme porque es que me mandan 7 millones de mensajes que le cuente la historia. Yo me sé su historia, Brigitte. Por supuesto que me la sé y me parece admirable todo lo que ha hecho en su vida. Quiero arrancar por lo de ser bióloga. Usted es bióloga de la Universidad Javeriana, ¿no? Sí, soy bióloga. Pero además hizo una tesis sobre peces del Amazonas. Mi tesis de biología fue sobre la ecología de los peces de consumo, es decir, los peces que se comen las comunidades en el río Caquetá. ¿Y eso fue hace cuántos años? Eso, Dios mío, ya me voy aquí a empelotar. Hace mucho. Hace mucho tiempo. Yo terminé mi tesis en el 88, me gradué de ¿Y por qué? biología. ¿Y de sí. dónde sale esa curiosidad suya por el medio ambiente?
Porque si me dice ahora no, voy a estudiarme los peces del Amazonas, pues sí, el río Caquetá, pero hace Sí. 30 años. Fui muy animalera desde chiquita. Siempre en mi casa hubo periquitos, y eso que era un apartamento en Bogotá, pero mi papá llevaba animalitos. Mi papá en bolsita de papel, de la plaza de mercado, de los sitios, cosa que hoy en día no debemos hacer, ni sí, que le regalaban a uno la tortuguita. Las tortuguitas, y entonces las tenía uno en el charquito. Todos los animalitos vivían un mes, y uno era feliz. Yo de chiquita era feliz y siempre se morían. Y eso era un drama tenaz. Entonces, no lo maté. Entonces ahora los mejor esto. pollitos, era terrible. Los pollitos, los animales los pollitos de domésticos, colores. Más los pollitos de colores. Pero sí. esos fueron como después, que Esos les dio por eran regalar en después, una sí. fiesta de cumpleaños Sí. un pollito de color. Eso siempre Entonces pareció teníamos la dulce. pecera. Y luego, y también viajábamos mucho por todo el país en carro, el Porque, típico ¿qué hacían sus paseo. papás? Mi papá era analista de crédito agrario, entonces viajaba mucho por el país, y entonces a los sitios que iba le gustaba llevarnos, pero le gustaba mucho manejar. Mi papá todavía, que tiene casi 90 años, su vida es manejar. Y nos llevaba entonces al llano, nos llevaba a la costa, cuando uno duraba 3 días viajando por carro a la costa. Claro. Y acampar siempre. Entonces acampábamos en fincas, en los ríos, en la costa, pescábamos. Entonces tuve una infancia, digamos, muy silvestre. ¿Y a quién le hereda esto del interés animal? Digamos, el papá, pero ¿hay alguien en la familia? Pues eran pescadores, eran caminantes. ¿Era una familia qué? Pero mi familia era de comerciantes por el lado catalán de mi mamá. Muy también pues proveniente del sector educativo, porque se volvieron comerciantes en Colombia cuando los echaron de España. Y por el lado de la familia de mi papá eran administradores de fincas, pues eran toderos, porque vinieron de Europa a buscarse la vida. Y entonces usted dice, voy a estudiar ecología en la Javeriana. Biología. Biología. Hoy en día hay ecología. Hoy en día hay ecología. Que la hubiera estudiado, Obvio. indudablemente. Sí. En una época en que nadie estudiaba biología, ¿o sí? Pero yo traté de estudiar agronomía en el llano, dije no me convence, luego empecé a estudiar artes y arquitectura, ahí sí que me echaron por falta de talento, y entonces reflexioné a fondo realmente qué era lo que yo quería hacer, para qué quería ser buena. Y el tema ambiental ya se empezaba a discutir en muchas partes, ¿no? La contaminación, y yo dije, este es claramente la destrucción, la muerte del periquito como convertida ya en otra escala. Es algo que alguien tiene que hacerse cargo de eso. ¿Quiénes son? Y entonces empecé a averiguar. Existía el INDERENA. Entonces dije, ¿qué hace el INDERENA? Que es el Instituto de la Defensa de los Recursos Naturales. El INDERENA en nuestra época era una cosa súper fuerte, ¿no? Era una cosa muy fuerte, porque era una institución poderosa. Estaba bajo el ala del Ministerio de Agricultura y era una institución grande. Creó el Sistema Nacional de Parques de Áreas Protegidas, pero también toda la legislación de manejo de fauna silvestre, el decreto... el decreto que creó todas las bases ambientales, incluso de América Latina, ¿no? El Código de los Recursos Naturales. Entonces todo eso comenzó a mostrarme que había un interés, y cuando me dije, ¿quién hace esas cosas? Me dijeron, no, los biólogos. Y yo dije, no puede ser, la biología yo la detestaba. La biología era sinónimo de abrir animalitos, de hacer insectarios, de aprenderse de memoria los huesos del cuerpo. No, eso era atroz. Afortunadamente tuve buenos maestros y maestras y me enamoré de todas estas cosas, y hice ecología porque existía el curso. ¿Y lo de los peces de dónde le sale? Lo de los peces era porque yo quería hacer investigación, era obligatorio para la tesis, pero no quería sacrificar animal, no quería hacer muestras biológicas en gran escala. Los insectos nunca me llamaron mucho la atención, y los peces pues los pescaba y me los comía. Era el subsidio de la naturaleza a la investigación. Y pescaba en comunidades, de manera que todo lo que yo pescaba... O sea, usted hizo viajes por comunidades, conoció... ¿Lleva toda la vida en estas? Llevo toda la vida en esas. Sí, no, ahora lo extraño, porque en los últimos 8 años, pues mi comunidad son mis colegas investigadores y la oficina, porque ya no me dejan salir al campo casi. Ahorita que estábamos hablando sobre el deterioro del oro, me quedé con una pregunta que anotada que tiene que ver con el deterioro de la coca, digamos, esos laboratorios de coca y todos los químicos que involucran el proceso de creación de cocaína. ¿Qué tan dañinos y qué tan viable es retroceder esas consecuencias? Pues es un tema crítico, porque claramente todos los laboratorios de procesamiento de la hoja de coca para hacer pasta emplean pues acetona, gasolina, y todo eso se va acumulando en la selva o llega a los ríos, pero nunca hemos podido hacer una evaluación
de esos impactos, pues por las condiciones en las que se da la actividad. Es una actividad ilegal, Claro. Entonces uno no puede hacer monitoreo ni tomar datos continuos. Yo no me extrañaría que hubiese peces con 6 ojos y arañas voladoras en muchas partes debido a las mutaciones. Y supongo que si hay peces y arañas, seres humanos eventualmente. ¿O no todas estas necesariamente? sustancias son extremadamente tóxicas, son cancerígenas y mutagénicas, pero pues esperemos que no. Wow. Es parte de los misterios que la transformación ecológica del mundo nos depara. A mí me quedó una pregunta cuando Brigitte nos hace los 3 destinos recomendados. ¿Quiere 2 más? No quiero, bueno, sí, quiero 2 más, pero por ejemplo, si uno va a una agencia de viajes, nunca te van a recomendar una travesía por el río Inírida o por un Geotours del Guaviare, que además les hago la cuña porque me fascinan. Buenísimo. Y entonces me mandan fotos y es una agencia de viajes para el Guaviare. ¿Qué está pasando en el país para masificar este tipo de Claro, turismo? pero eso es nuevo. Estos Claro, es Geotours, completamente lo nuevo. mismo que los que están en Puerto Carreño, viajes del Orinoco, viajeros Sí, del sí, sí, Orinoco. sí. Bueno, hay pequeños emprendimientos por todas partes. Que son con gente emprendimientos, muy ese pila, es el- además, sí. y que están comenzando a entender que el turista de naturaleza es un turista especial, que tiene mucho cuidado con todo lo que hace, que está dispuesto a pagar bien, pero siempre y cuando le garanticen que su actividad no es destructiva. En fin, es turismo con unas condiciones muy especiales. Y eso apenas está empezando, porque a lo que estábamos acostumbrados era el turismo salvaje, como el del Valle de Cocora. El Valle de Cocora que tiene 80,000 visitantes al año y no le caben sino 15,000. Es decir, bueno, las cifras no las tengo ahora claras, pero hay estudios que dicen que la capacidad del Valle de Cocora para recibir turistas está absolutamente excedida. Que es impresionante. Estos son también. cabalgatas por todas partes, daño a la propiedad privada, basura por todas partes, desplazamiento de la gente local que está aburrida de tener 10,000 carros parqueados en las vías todos los fines de semana. En fin, eso es un desastre. Entonces lo que tenemos que evitar es que Caño Cristales se nos convierta en un basurero, que la laguna las lagunas de Páramo acaben pisoteadas y La laguna de vueltas La Cocha. Chicuca. La laguna de La Cocha es bonito porque hay un turismo que manejan la comunidad, la Asociación para la Defensa Es divina Campesina. esa laguna, ¿no? Es muy linda, sí. Y el turismo que ofrecen comunidades indígenas y comunidades locales en general tiende a ser cuidadoso porque ellos no lo dejan a uno hacer lo que uno le da la gana. En cambio, el que promueven ciertas agencias o ciertos proyectos, entre comillas, ecoturísticos, acaba siendo una Pues lo especie de que pasó turismo de con San aventura Andrés. terrible. Bueno, San Andrés es absolutamente Bueno, o sea, triste. San Andrés es el lugar más hermoso que hay en el mar, creo yo. A mí me parece ese mar muy impresionante. Y es un turismo depredador que Sí. uno no sabe quién ha autorizado eso. A mí me encantan las cuevas, por ejemplo. Soy aficionada a visitar cuevas desde hace muchos años. La belleza de las cuevas me parece sobrecogedora. Pero cada cueva que descubrimos o que descubre alguien, en 3 meses está destruida. Se han entrado, los turistas, entre comillas, la llenan de grafitis. Aquí estuvo Pepito. Se roban las estalagmitas, los cristales, matan la fauna, espantan los murciélagos. Entonces es mejor no decir nada. Mejor no decir dónde hay. Ahora últimamente los sitios que estamos visitando en general ya no le contamos a nadie. Colombia es maravillosa, pero no se lo merece. ¿En serio? Sí, esa es un poco la filosofía más reciente. No contemos este lugar No tan lindo contemos. para que no vayan. Sí, No lo puedo creer, qué dolor. sí. Pero muy, eso muy es triste. eso es carencia de qué? Nuevamente mala educación y esa ambición de dinero que la mafia y la cultura mafiosa nos deja, ¿no? Que pues hay que sacarle plata a Caño Cristales como de, y si lo dañamos pues se acabó, nos vamos al siguiente caño y si se acabó al siguiente. A San Andrés. O a San, exacto. Entonces es No hay que la hacer un hotel avidez. sino 50. Eso, y en el caño, en las Gachas que queda aquí en Santander, una quebrada espectacular, llena de piscinas naturales y todo. Lo primero que se les ocurrió a los propietarios de los lotes fue talar todo el bosque para llenar de balnearios eso. No. Esa es la mentalidad. Y Pero ya eso es una talado el mentalidad bosque. colombiana o del ser humano. No, eso es colombiano, eso es muy colombiano. Yo que he viajado tanto, debo decir que en pocos países del mundo veo una cultura tan agresivamente destructiva. Como la colombiana. Como la colombiana. ¿Y eso es por qué? ¿Herencia de la mafia, tal vez? ¿O de qué? Un poco de mafia, un poco de desconocimiento de los efectos de ese comportamiento
el modelo educativo fracasó indudablemente, y no solamente por las pruebas PISA y eso, sino porque no vivimos en nuestro país, no nos enseñan geografía, no nos enseñan historia, no nos enseñan biología de Colombia. Eso le quería preguntar. La nuestra generación, pues bueno, ya, fregada, pero la que viene... No, pues a ellos, a todos estos chicos, que además todos tienen el discurso ambiental, porque hoy en día ya todos en todas partes todos vienen con el chip. Cierra el agua que se está gastando y Sí. se van a secar los ríos, le dice a uno el hijo de 5 años. Tal cual, pero entonces uno le dice, bueno, entonces hablemos de los animales colombianos. Y no son capaces, no los reconocen, porque ellos están acostumbrados a los de National Geographic, a los de Discovery, a los africanos, a los animales exóticos. Entonces necesitamos hablar de las dantas, necesitamos hablar de las tortugas charapas, necesitamos hablar de los tucanes nuestros. Y esos son los animalitos con los que podemos hablar y convivir y disfrutar además. Entonces, toda esa educación en biodiversidad es absolutamente clave. Brigitte, y los otros 2 destinos La que ñapa, nos, si sí, nos los quedamos 2 que, con- que nos faltan. No, yo les había dicho, sí, Tenemos el 3, Neiva, Páramos y Nuquí. Tenemos 5, bueno, uno seco, Colombia en general pues es un país húmedo, un país de lluvias y todo eso, pero los destinos de desierto, digamos, pues no hay desiertos, pero la Tatacoa sigue siendo espectacular. Divino, sí. La Tatacoa y el trabajo, por ejemplo, en paleontología y astronomía que se hace allí es maravilloso, es un destino... Ahí es donde tienen el festival de astrología, ¿no? Sí, de astronomía. De Ya astronomía. lo mismo que en el de la Candelaria. Educación entre astrología y astronomía. Sí, pero para los que quieran aprender de estrellas, comer rico, porque la comida huilense es absolutamente maravillosa. La Tatacoa es un buen destino. Curiosamente, también lo están dañando por exceso de visitantes y porque además los pequeños albergues que tienen hacen pozos profundos, sacan agua para hacer piscinas y para irrigar y tener jardines. Y En la mitad de un desierto. En la mitad de un desierto. Y si uno irriga el desierto, pues el desierto se convierte en bosque. Entonces la cualidad por la cual íbamos a conocer algo distinto se estropea. Eso es un ejemplo del camino al infierno empedrado de buenas intenciones. Pero hay que ir a la Tatacoa, hay que ir al Huila. Es una zona muy linda. Y tal vez el complemento para, yo pensando ecosistémicamente, para tener toda esa representatividad, sería las montañas del sur, las montañas del Cauca y del Huila también, que son espectaculares. Ir a San Agustín y Tierra Adentro sigue siendo un destino obligatorio para todos los colombianos. Sí, San Agustín y Tierra Adentro, que además durante tantos años fue imposible ir. Sí, y ahora tenemos una vía por La Plata que está nueva para llegar a Tierra Adentro, que era muy difícil. Sí. El Instituto Colombiano de Antropología tiene esos parques impecables. Es realmente un gusto ir a estas zonas y ver pues la montaña, ver el café, la comida. Ese es paisaje colombiano por excelencia. Y crear hijos un poco más conscientes de cuidar el medio ambiente, de ponernos nosotros mismos la tarea de visitar Colombia, pero cuidar a Colombia. Y porque el futuro de esos hijos depende de la tierra donde vivan. Cada vez es más complicado, indudablemente. Mucha gente hoy en día dice, no, ¿yo por qué voy a traer hijos al mundo con este cambio climático, con este deterioro ambiental? Y yo los entiendo, porque lo que se viene es duro. Me sorprendió un montón lo que dijo de los colombianos, que éramos tan depredadores. Además es muy triste, porque usted ve a un colombiano, bueno, en una cueva, no sé, en República Dominicana, y así no tocan nada, ¿no? Ah, claro. Y es porque somos muy ingeniosos, es cierto, los colombianos somos recursivos, somos echados para adelante, todos esos estereotipos. Sí, pero ese cuento de la malicia indígena es pura amponería. Pero no hay que hacer una oda al... Pero esas capacidades, si se utilizan por fuera de la norma, se vuelven en delincuencia, indudablemente. Brigitte, se nos acabó el tiempo. No puede ser. ¿Cómo le parece? Ya no puede ser, con todo lo que teníamos para hablar. Bueno, eso quiere decir que puede haber segunda parte. Va a haber segunda parte de este programa. Aquí siempre bienvenida. Y después del pelo morado, ¿qué sigue? Uy, yo hace poquito arreglé mi casa y tengo como 30 pelucas no de colores, ser. Así que ahora que ya me estoy quedando sin pelo, pues seguramente me van a ver de muchos colores. Adriana, ¿qué le dice? Está totalmente curada de espantos. Sí, pues obvio, Adriana es como... Igual ella es la que me tiene que recibir. ¿Canonizada o no? Calva y gordita todas las noches en la cama, y eso es amor. Es Brigitte Baptiste, esto es Mesa Blue. Que tengan una muy feliz noche.